Por cumplimiento de la nueva ley cósmica vigente, se informa a los señores viajeros que pueden libremente amar, reír, abrazar y sobre todo bromear en todo momento. Acomódense, pónganse los cinturones, porque todos los miércoles a las 9 de la noche partimos en busca de nuestro bienestar. Tan naturales como tú, Miguel Ángel Barcelona, Paco Valiente, piloto y copiloto, les invitan a este mundo en pro del bienestar del ser humano. Recuerden, todos los miércoles a las 9 de la noche, porque somos tan naturales como tú. Aquí estamos, sembrando conciencia. Último aviso a los señores pasajeros del vuelo. Embarquen urgentemente por la puerta número 11. Last call for passengers on flight. Please proceed urgently to gate number 11. Muy buenas noches, como todos los miércoles, a las 9 de la noche abrimos estos balcones del 107.7 para repartir un poquito de bienestar al bien ser humano. Miguel Ángel Barcelona quien les habla, Paco Valiente a control, porque somos tan naturales como tú. Hoy es uno de los programas en el que puedo decir que tengo el gusto de presentar a una persona muy especial. Una persona que la verdad nos va a atender y vamos a comprender muchísimas cosas. Como siempre nos gusta conocer un poquito a la persona que nos acompaña. Ella es Sarita Sanmartino y desde el comienzo de su carrera como psicóloga se sintió atraída por las disciplinas que tienen una visión integral del ser humano. Por eso eligió el área psicoespiritual de la psicología para el desarrollo personal y profesional. Estudió con Deepak Chopra en Estados Unidos y se diplomó como instructora de meditación de sonido primordial. A continuación se especializó en psicología transpersonal, pero cuando conoció las terapias de vidas pasadas, supo que había encontrado su misión en esta vida. Completó sus estudios sobre chamanismo y técnicas de sanación con las enseñanzas directas de diversos destacados maestros espirituales como Foster Perry y la fundación de Michael Harner. Posteriormente desarrolló su propia escuela de investigación y formación, haciendo aportaciones significativas en los campos de conocimiento de esas ciencias. Su finalidad es difundir un mensaje de sanación y transformación a través de una perspectiva nueva y reveladora, la mirada del águila. Bueno, pues creo que Paco ya nos tiene conectado con Sarita Sanmartino. Muy buenas noches, Sarita. Muy buenas noches, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Es un placer de recibirte en Tan Naturales como tú, que en estos 4 años siempre intenta de llevar un poquito de bienestar al bien ser humano. Y en lo que he podido estudiar y preparar la entrevista, me ha parecido una vida apasionante, siempre en pro de la ayuda a las personas que se acercan a ti. Y como siempre decimos, nos gusta conocer a la persona que nos visita, a Sarita Sanmartino. ¿Quién es Sarita Sanmartino? ¿Y cómo es que dedica su vida en pro del bienestar del ser humano? Bueno, yo creo que soy una persona común que ha hecho lo que pudo con su vida, pero aprovechando todos los recursos que la vida me ha dado para salir adelante, a pesar de los dolores que he tenido, y siempre tratando de no caer en algo bastante común, que es el autoboicot, ¿no? Y eso es lo que nos ayuda a seguir adelante. Y bueno, tuve la suerte, creo, o a través de que yo siempre seguí buscando cuál es mi verdadera identidad, de encontrar mi misión en esta vida y de poder desarrollarla. Entonces eso me hace muy feliz. Yo la verdad que en el libro que tengo en mis manos, que le doy las gracias a Patricia Perales de la editorial Urano, que me lo ha hecho llegar, Sanar con vidas pasadas, he encontrado su historia, porque en los primeros capítulos, en el primer capítulo un poco encontramos su experiencia de vida, sus vivencias, y un poco nos hace comprender en sí
es lo que vamos a tratar en la entrevista, porque hay sucesos en la vida bastante dolorosos que hacen que uno dé un cambio completo en su vida. Y nos gustaría conocer un poquito parte de ese primer capítulo de Sanar con vidas pasadas, porque creo que ahí refleja un poquito la vida de Sarita San Martino. Sí, este evento que mencionás, que muchos tenemos, en mi caso, fue la muerte repentina de mi hijo, del medio, el único varón, digamos, pues tengo 2 mujeres. Y a partir de ahí, bueno, yo ya había empezado con este camino. Ya era psicóloga, ya instructora de meditación, ya me había comenzado a formar, pero nunca había incursionado tan profundamente en el nivel espiritual y más qué es lo que le sucede al alma una vez que desencarna. No me había preocupado demasiado por mi propia misión en la vida o por esto de ser feliz, o sea, no había profundizado demasiado en estos temas, y a partir de ahí es que lo empecé a hacer. Entonces creo que tal vez es el evento que mencionas, ¿no? Claro, yo el que veo que a raíz de esta situación su vida se traslada en una búsqueda, y esa búsqueda se hace en un descubrimiento, y ese descubrimiento lo traslada a que todas las personas tengan la oportunidad de conocer algo que es muy difícil de explicar, o que nuestra razón no llega a esa vibración del sentimiento o del alma. Y para comenzar me gustaría un poco, porque normalmente nos está explicando esa diferencia entre la parte física, mental y la parte vibracional o del alma. Pero, ¿qué podemos decir que es el alma? Y el alma yo creo que es nuestra verdadera identidad, sobre todo cuando no estamos encarnados, ¿no? Es el nivel espiritual, es aquella, porque hablamos de nuestra verdadera identidad, porque es con quien nos identificamos a lo largo de todas las encarnaciones. Esto yo lo puedo ver cuando hago una regresión, un paciente que vivencia una vida anterior, luego lo llevo, por ejemplo, a la muerte de esa vida. ¿Qué es lo que veo, qué es lo que experimenta el paciente? Que el alma sale del cuerpo y se siente identificado no con su cuerpo físico, sino con su alma. Por eso digo que el alma es lo que en realidad somos nosotros, ¿no? Y que, bueno, vino al planeta Tierra, al menos, también en otras dimensiones lo hace, para crecer, para evolucionar, para experimentar. Y una de las maneras es teniendo algunas experiencias físicas en este plano, y para ello necesita un cuerpo, necesita una mente, necesita de las emociones, para ir aprendiendo determinadas cosas, ¿no? Y bueno, cuando estamos encarnados, obviamente también nos identificamos en parte con el cuerpo, pero no es nuestra esencia. Normalmente en la cultura que hemos sido educados es muy diferente la visión que podemos tener del alma a cuando miramos, por ejemplo, hacia Oriente, donde tienen unas experiencias y una naturalidad a la hora de sentir esa parte de la encarnación o de la reencarnación, que es tremenda. A mí me gustaría, porque he visto varias puntualizaciones de cómo llegar a ese estado de poder trabajar desde el alma, y me gustaría que los oyentes conocieran cómo podemos realizar ese trabajo desde el alma. Y yo creo que teniendo experiencias que nos permitan contactar con esta identidad, ¿no? Que evidentemente esas experiencias son experiencias espirituales. Para alguno puede ser hacer la meditación, la terapia de regresión, cuando está trabajada en este lugar, también nos permite contactar con nuestra verdadera identidad, con el alma. Para otros puede ser hacer un silencio, pasear por la naturaleza, aquello que nos contacte con lo más profundo nuestro, ¿no? Eso nos permite sentir y experimentar nuestra verdadera identidad, quiénes somos, qué es lo más importante, lo de afuera, lo de adentro, para no distraernos con tanto barullo del mundo externo, ¿no? Es lógico de pensar que la situación de la muerte, o la vivencia de la muerte de un familiar o de alguien cercano, puede hacer conmover tantas preguntas a la persona en ese momento, del por qué ha sucedido, quién o de quién es la culpa,
podría haberse evitado de otra manera, podría haber sido de otra manera, o sea, se podría haber evitado esa situación, que creo que son preguntas que siempre llegan cuando aparece ese momento en el cual tenemos que despedirnos de un ser querido. Yo me gustaría un poquito el comprender, porque esto que estamos hablando es la razón la que hace esas preguntas, pero ¿cómo podemos hacer para sentirnos mejor? En los que quedan te refieres, y bueno, hay que pasar por el proceso de duelo, es inevitable, o sea, por más espirituales que seamos, es lógico que vayamos a extrañar a la persona, que lloremos, y lo que hay que evitar es justamente esto que mencionaste de la culpabilidad. Al principio podría ser inevitable, somos humanos, pero mientras estamos tristes, mientras lloramos, mientras nos sentimos culpables o pensamos por qué o a qué, si se podría haber evitado, ¿no? Tiene que haber una partecita nuestra, que es cuando lo que a veces llamamos el testigo, que al mismo tiempo que estamos sufriendo, en algún lugar nuestro estamos sabiendo que hay una razón que nosotros en este momento no nos podemos explicar, pero que esto tiene un sentido, y que no hay culpables, y que la razón no es la razón que nosotros normalmente buscamos a nivel mental, sino que es una razón de otra dimensión, que sería la razón del alma, ¿no? Que puede ver esta situación particular desde un punto de vista mucho más amplio, que eso es lo que yo llamo la mirada del águila, ¿no? Desde una perspectiva donde nos vemos nosotros como estos seres espirituales que venimos a hacer algunas experiencias. Y una de estas experiencias fue pasar por la muerte, tal vez para esa alma, que para el que queda le parece que fue demasiado pronto, no le gustan las circunstancias, pero desde el punto de vista del alma, ella nace y regresa a su verdadero hogar. Wow, qué interesante, Sarita, de verdad. Y más hablando de estos temas que normalmente pueden estar siempre un poco matizados, que normalmente no se hablan con claridad. Pero en esos momentos de dolor, ¿cuáles son las herramientas que podemos obtener para sentirnos o estar mejor? Y yo creo que permitirse sentir el dolor en un principio es muy importante. Poder sentir el dolor y poder liberarlo, ¿no? Llorar, hacer, no sé, gritar, sacar la bronca, a veces mucha bronca, y sacarlo para afuera. Por supuesto no dañando a otro, ¿no? Y si se puede ser con un acompañamiento de amigos, un acompañamiento terapéutico, es lo ideal. O sea, hacer lo posible para poder atravesar nuestro duelo y saber que el duelo es un proceso que vamos a atravesar y que después tenemos que volver a ser felices y estar bien. Porque lo que sucede es que muchas veces tenemos el pensamiento erróneo, que es inconsciente, ¿no? Que si estoy bien, estoy traicionando la memoria del que se fue, más si se fue con sufrimiento, o si nos sentimos culpables. Entonces, el último paso es lograr el perdón a nosotros mismos, perdonarnos a nosotros mismos, que tengamos culpa o no, siempre aparece, ¿no? Y de alguna manera nos sentimos culpables. Y saber que nosotros podemos estar conectados con aquella otra persona o con el recuerdo de esa persona, incluso conectados, pues si creemos en el espíritu sabemos que seguimos conectados. De hecho, yo sigo conectado con mi hijo, y el que no cree, digamos, con el recuerdo de esa persona, desde la felicidad, no solamente es el dolor, al revés, vamos a estar mucho más conectados desde la alegría que desde el dolor. No nos sintamos que traicionamos a otra persona por volver a ser felices, para nada. Wow, yo creo que esa es la última trampa, ¿no? Y si podemos liberar eso, el cuerpo naturalmente va a tender al equilibrio. El ser humano tiende a eso, estamos diseñados para eso, y el equilibrio es volver a estar bien. Muchas veces puede ser hasta el propio egoísmo de no querer dejar partir. Muchas veces sucede eso también, pues sentimos mucho dolor y queremos que se quede, y el otro tiene que seguir su camino. Wow, yo creo que es algo importante de que entablemos también esta conversación, porque normalmente el hablar de la muerte es como que ya se ha terminado todo, y normalmente el mensaje que nos entregas es un mensaje al revés, que es como si comenzara el todo. Exacto. En realidad nacemos y morimos muchas veces todos, y es importante también saber que nosotros encarnamos desde este lugar, mirando, ¿no?, desde el punto de vista de la reencarnación,
que nosotros encarnamos en grupos de almas. ¿Qué quiere decir? Que esta persona que fue muy cercana a nosotros, que partió antes que nosotros, hemos estado juntos en otras vidas y vamos a volver a estar. Y lo más seguro es que nazca cerca, incluso pueden nacer nuevamente dentro de la misma familia. O sea que nos volvemos a reencontrar constantemente. ¿Y el recuerdo? Porque ya es un alma o un cuerpo diferente, pero el alma es la misma. El alma es la misma, por supuesto que nosotros cuando encarnamos, parte del juego, digamos, de la reencarnación, de las leyes, es que olvidamos gran parte de dónde venimos y olvidamos nuestras vidas anteriores. Pero quedan como ventanitas abiertas. Y si nosotros escuchamos bien a los niños, por ejemplo, sobre todo hasta los 7 años, nosotros terminamos el proceso total de encarnación recién a los 7 años. Entonces quedan muchas ventanas abiertas al mundo espiritual y recordamos mucho más. Si escuchamos a los niños, muchas veces ellos recuerdan sus vidas anteriores. Y dicen, ¿te acordás, mamá, cuando antes vos eras mi hija? Y siguen jugando. Uy. Eso lo dicen mucho y si los escuchamos, ellos se acuerdan perfecto. Luego después siguen, como tienen que seguir su vida para hacer el trabajo que vinieron a hacer a esta vida, se olvidan. Muchos mantienen los recuerdos. Y después, si no, de afinidades, bueno, ¿por qué tengo, no sé, esta sensación de tanta cercanía con este tío, con esta tía, con este hermano más que con el otro, con esta mamá, con el, ¿no? Y porque o conocemos una persona que, bueno, la primera vez que la vemos y sentimos como si hubiéramos conocido de toda la vida, o sentimos una gran afinidad o un rechazo, y no tenemos una experiencia previa, en teoría, en esta vida. ¿De dónde viene eso? Viene porque nuestra alma sí recuerda. En la especialización de su trabajo, de sanar con vidas pasadas y de realizar regresión, yo creo que hay algo muy importante, porque podemos llegar a regresar en nuestra vida pasada física, en nuestra vida intrauterina, pero hay un paso ahí muy grande que a mí me gustaría comprender. ¿Cómo podemos llegar a dar ese salto vibracional kármico hacia otra vida o hacia otro momento vivido de esa alma? En la regresión, es parte de la o sea, en realidad es, porque no es un viaje, no es nada, es simplemente un recuerdo, porque como decíamos, el alma recuerda qué fue lo que fue experimentando. Entonces lo que se hace en la regresión es que la persona relaja un poco la mente racional, que es la que quiere controlar todo y la que está en este momento presente, y van apareciendo los recuerdos que están, podríamos decir, en el inconsciente o desde este lenguaje en el alma. Y surgen, y la persona empieza a recordar muy simplemente, porque no es que va a otro lado, sino que nos contactamos, como decíamos al principio, tenemos contacto con el alma, con nuestra esencia, y ahí está todo registrado. Entonces simplemente es como si abriéramos diferentes páginas del libro de la vida. Y gente que nunca ha hecho nada, ni ha leído, ni tiene idea, hace una regresión y en pocos minutos está reviviendo una vida anterior. Es curioso porque hay personas que toman ese tipo de técnica o terapia como que puede suceder algo, que les puede quedar algún trauma, pero trabajándolo desde ese estado hipnótico, normalmente es muy diferente a si lo recordamos desde un momento lúcido, que nos puede causar un dolor, pero en ese estado de regresión de hipnosis, ¿no llegamos a tener esa sensación de trauma? En realidad es una hipnosis, pero sin pérdida de conciencia, o sea que es una relajación donde la persona sabe y se da cuenta que está recordando algo de una vida anterior y al mismo tiempo está en este momento acá presente, ¿no? En el tiempo presente. O sea que lo vive como un recuerdo, pero como comienza a meterse en ese recuerdo, vuelve a sentir las sensaciones físicas, las emociones, y bueno, si la situación que está recordando es muy traumática, va a volver a sentir el dolor, pero si está bien dirigido, con un buen terapeuta, bien formado, con experiencia, le va a permitir atravesar esa situación dolorosa y luego salir de allí aliviando de esta manera el síntoma. ¿Por qué? Porque los síntomas, las trabas, los dolores, que es lo que el paciente quiere sanar a través de la regresión, tienen un origen en
una experiencia de una vida anterior que quedó inconclusa, que no fue resuelta, que el dolor todavía está ahí en carne viva. Por eso produce un síntoma después. Lo mismo que no sé en esta vida, algo que no resolví me sigue afectando más adelante. Bueno, lo mismo es en vida anterior. Entonces, lo que sucede en la regresión es que el terapeuta guía al paciente a que libere esas emociones, esas sensaciones físicas, o sea, que reviva a fondo la experiencia. Esto es la regresión trabajada desde este lugar. Otras personas, otros terapeutas, otras líneas la trabajan desde otro lugar, ¿no? No hacen este trabajo. Pero cuando se hace un trabajo terapéutico profundo, el paciente hace lo que no pudo hacer en ese momento. Entonces, como yo hablaba antes, ¿se acuerdan del duelo? Que para poder hacerlo bien hay que gritar, llorar, sacarse todo el dolor para poder atravesar la experiencia. Bueno, cuando esto no sucede, queda inconcluso y genera un síntoma posteriormente. Que es, por ejemplo, una persona que dice, nunca superé la muerte de... Lo mismo sucede en una vida anterior, con cualquier otro evento. No sé, me ahogué, me caí de un barco, me ahogué y mientras me estaba ahogando... el cuerpo se ahogaba y pensaba en un montón de cosas y estaba sufriendo y de golpe me morí. Entonces no pude atravesar ni elaborar la experiencia, obviamente, porque me morí en medio de toda esta situación confusa y de dolor y de miedo. Entonces en otra vida tengo fobia al agua. ¿Qué es lo que pasa? El paciente parte de esta fobia al agua y recuerda, revive esta experiencia de la vida anterior donde se está ahogando, la atraviesa, siente el ahogo, no tanto como en la realidad, por supuesto, como cuando sucedió, pues si no, no podríamos soportarlo, ¿no? Lo atraviesa, muere, luego va a la luz, pero pudo revivir todo, incluso le hacemos la sanación, de que saque el agua, de que haga lo que no pudo hacer, se completa la experiencia, y el paciente queda aliviado, porque es como si nosotros tuviéramos, no sé, una tristeza, lloramos y después quedamos aliviados, ¿no? Quedamos aliviados. Entonces, bueno, en ese momento sí la pasa mal, pero... después se le va el síntoma, entonces su vida sigue mucho más fácil, porque puede ir a llevar su familia, digo, al mar, y se puede meter en el mar a nadar y se le solucionan muchos problemas, aunque no sean muy graves. Bueno, estamos hablando con Sarita San Martino, que nos presenta un libro, Sanar con vidas pasadas, y yo quisiera también hacer una puntualización, porque ella ha sido coautora de otro libro que se llama Maestro Interior, y un libro que es La mirada del águila. Yo quisiera que comprendiéramos un poquito esa visión, porque yo intuyo que sería una mirada con perspectiva o una mirada diferente, pero ¿qué sería la mirada del águila? Sí, la mirada del águila es en realidad como la colección, le puse, ¿no? Porque dentro de la mirada del águila también hay un libro que se llama Amores que vienen de otras vidas, que trata todo este tema de las relaciones de pareja y todos estos conflictos, y almas que necesitan ayuda para ir a la luz, que todo el tema de las almas, cuando muere el cuerpo físico, por alguna razón quedan retenidas en este plano físico y no pueden ascender. Y entonces la mirada del águila es esta perspectiva mayor desde la cual podemos ver todas estas situaciones, identificándonos con nuestra alma, con el espíritu, que sabe que en el fondo simplemente está pasando por una experiencia que ahora no podemos comprender y nos parece súper dolorosa y nos parece que no tiene sentido, que no tiene solución, y cuando la vemos de una perspectiva más alta, vemos que eso era para un bien mayor, para nosotros y para los demás. Yo la verdad que veo que esta visión de tener una perspectiva sobre nuestro estado de conciencia es lo que puede ofrecernos la respuesta ante la solución de algunas situaciones. Pero ya cuando entramos en este mundo de sanar con vidas pasadas, se abre un mundo más allá, por decirlo, de lo que normalmente estamos acostumbrados en nuestro día a día. Y he visto algo muy curioso en el libro, que nombra y utiliza palabras de Vallés, que es un jesuita, y la verdad que me encantaría que nos hablara quién es este señor Vallés, porque siendo jesuita, lo que yo he leído aquí es algo alucinante, como este hombre habla. Claro, porque él en realidad ha vivido mucho tiempo en la India, ¿no? Entonces ha aprendido de toda esta manera de ver la vida y de ver el alma, digamos, de cómo cada uno de nosotros nos identificamos con el alma. Lo que pasa que luego, tal vez él, al pertenecer a una iglesia que todavía no logra aceptar el tema de la reencarnación,
Bueno, él pone los argumentos a favor y en contra, pero también termina diciendo que tal vez no sea tan así, pero cuando habla de los pro es indiscutible que él está, yo me atrevo a decir, a favor de la reencarnación, ¿no? Aunque él por su postura dentro de la religión no lo puede decir, pero él hizo un muy buen análisis de esto, ¿no? Sobre todo cuando habla de la justicia divina, cómo podemos nosotros explicar, ¿no? Que si Dios es bueno y es justo, que hay algunos que no tienen nada, otros tienen todo, otros tienen enfermedades, los buenos sufren, los malos les va bien, ¿y qué hicimos para merecer una cosa o la otra, ¿no? Entonces dice, bueno, si nosotros vemos que la justicia se da a lo largo de muchas vidas, ahí sí vemos que existe la justicia divina, pero no la podemos ver a lo largo de en una sola vida, ¿no? Porque dice, no hay igualdad, ¿no? Que dice, justamente dice, la justicia divina, el argumento más fuerte a favor de la reencarnación es el de la justicia divina. O también cuando dice, una sola vida es muy poco, ¿no? Cuando dice, nosotros tenemos que perfeccionarnos, o en una sola vida nos jugamos el cielo o el infierno, ¿sí? Dice, en la hipótesis en que tenemos una sola vida, nos encontramos con que tenemos que jugarnos la eternidad a una sola carta, dice Vallés, sugiriendo que sería muy duro que esto fuera así, ¿no? ¿Cómo puede ser que un alma inmortal se vaya al cielo o al infierno tras una breve estancia en la tierra? Él lo dice, ¿no? Una sola vida, larga o corta, feliz o desgraciada, culta o primitiva, espiritualmente avanzada o socialmente reprimida. Al final de esta vida, la sentencia única y definitiva que le da al alma es un destino absoluto, ¿no? Y acá decimos con la reencarnación, y por eso tienen tanta tranquilidad en la India, dice, nosotros tenemos muchas vidas y muchas oportunidades para seguir rectificando nuestra acción, para seguir creciendo, evolucionando, ¿no? O sea que no tenemos una sola oportunidad. Él dice, no es una sola oportunidad, ¿no? Dice, la carrera es larga, pero al final está asegurado el título. Encima en la reencarnación no se piensa que después vamos a ir al infierno, no, sino que simplemente el que comete más errores, la carrera es más larga. Y él mismo dice, desaparece la amenaza del infierno y la angustia por la muerte, que es lo que él, en realidad, él está describiendo lo que vio en la India después de vivir como 50 años ahí, gente que experimentaba esta creencia como algo muy natural, ¿no? Él mismo dice, si la reencarnación nos suaviza lo que viene después de la muerte, nos suaviza también el trance de la muerte. Y él habla de que la gente que cree en la reencarnación por su experiencia muere con más naturalidad, facilidad y conformidad de lo que yo estaba acostumbrado a ver y oír en la vieja Europa. Eso dice él, ¿no? Eso es algo muy importante, porque con la naturalidad que estos seres que tienen capacidad de creer en y sentir la reencarnación, su paso hacia el otro lado es muchísimo más dulce, es diferente, es como una aceptación de la situación. Claro, porque decir, vuelvo a casa y después vuelvo a bajar, subo, bajo, es como que llega el fin de semana, después vuelvo el lunes, ¿no? Se lo acepta distinto. Yo digo, porque además, en mi experiencia, cuando hago las regresiones, la gente lo que no quiere es nacer, es al revés, ¿no? Cuando le dicen, bueno, te toca volver a vivir, uy, no, si yo estoy tan bien acá arriba, ¿por qué tengo que volver? ¿No? Y después, hablando de la pérdida de los seres queridos, el que dice, y aún en el aspecto de separación y despedida de seres queridos que la muerte conlleva, la reencarnación suaviza el trance, pues se entiende que las almas que estuvieron cercanas una de otras en una vida se buscan mutuamente en la siguiente, y así las relaciones continúan. Tras una breve separación volvemos a encontrarnos. Sentimos el tirón de la despedida, porque todas las despedidas son tristes, por eso hablo del duelo, ¿no? Que podemos llorar porque sigue siendo una despedida, pero sabemos que la prueba dura poco. Todo esto hace más fácil la muerte y aligera el trauma. Eso dice Vallés, ¿no? Y repito, en su experiencia de ver personas que viven esto. Entonces, la misma creencia de reencarnación
evidentemente ayuda a que la persona viva más feliz que la creencia que él estaba acostumbrado, dice, en la vieja Europa, ¿no? O sea, la religión monoteísta o la religión católica en su caso, y lo que era la vieja Europa en ese momento. O sea, él se refería a eso. Como que logran más el cielo en la tierra la gente que cree en la reencarnación que la que no. Es lo que experimentaba él, ¿no? Y yo ahora digo, en ese proceso de reencarnación, cuando finaliza el alma su labor, ¿cómo sería? ¿Tiene un margen o es algo dependiendo de cada...? Y eso, bueno, hay distintas teorías, ¿no? Hay quien dice que hay que llegar a la iluminación, ¿no? Yo creo que cuando, no sé, el alma decide, o también están los señores del karma, ¿no?, que se habla, ven que ya hemos aprendido lo suficiente o lo que la escuela de la tierra nos tenía para enseñarnos, ya está, no hace falta que encarnemos más. Esto no quiere decir que no sigamos nuestro aprendizaje en otras dimensiones. Yo, curiosamente, leyendo Sanar con vidas pasadas, aparte de encontrar unas explicaciones muy claritas, también veo experiencias personales, experiencias de personas que han podido pasar por tus manos y trabajar contigo, y la verdad que es algo brillante y alucinante. Yo quisiera saber y llevarle a los oyentes qué pueden encontrar en este libro, Sanar con vidas pasadas. Y bueno, pueden encontrar, como dices, mi propio testimonio de cómo fui sanando yo, después la muerte de mi hijo, y les doy como las herramientas que yo encontré, que les hablo de las regresiones, del chamanismo, de la meditación, que me ayudaron muchísimo, y los testimonios de otras personas que han podido sanar también muchos dolores. Algunos no necesariamente tienen que ser algo tan terrible, porque como yo decía, una fobia al agua también, no tenemos que vivir con ninguna limitación, ¿no? O trabas, o dificultades laborales, o dificultades en las relaciones con las personas, y que a través de las regresiones han podido sanar. Y sobre todo con las regresiones podemos ver esta historia del alma, ¿no? Y eso nos permite ver que nuestra historia es mucho más amplia, somos mucho más importantes de lo que vemos que somos como seres humanos. Y eso yo creo que es muy sanador, pues nos permite vernos desde otro lugar. Uh-huh. De este lugar más importante, diría eso, ¿no? Somos espíritu, somos alma, somos algo mucho más grande que lo que creemos que somos. Sí, pero estamos tan acostumbrados a que solamente creemos lo que vemos, que solamente vemos piel, vemos carne, vemos músculo, sangre, vemos una persona, un ser que piensa, pero ese estado vibracional, como que hay personas que tienen mayor capacidad a la hora de sentir ese estado energético, vibracional, y otras personas les cuesta un poquito más. Hemos hablado tanto en sí de la reencarnación que yo, si me permite, voy a hacer la lectura de un extracto del Bhagavad Gita, en la sexta parte que está en el libro, y dice: pero aquello que es nunca dejó ni dejará de ser, pese a las apariencias. Estos cuerpos que sirven de envoltura a las almas que los habitan son mortales y no deben confundirse con el hombre verdadero. En verdad, nadie puede matar o morir. El cuerpo puede morir y ser muerto, mas el espíritu que mora en el cuerpo no puede morir. Ninguna arma puede herirlo, ni el fuego quemarlo, ni el agua humedecerlo, ni el viento secarlo, porque es invulnerable, incombustible, impermeable, eterno, inmutable. Es una palabra, es real. Me parece tan bonito la explicación que da el Bhagavad Gita, la sexta parte que se encuentra en el libro de Sanar con vidas pasadas, que es maravilloso. Yo siempre me permites, tengo vamos a hacer un pequeño inciso, una pausita, y seguimos porque me gustaría comentar dos cositas contigo todavía, Sara. Bueno, perfecto. ¿Cómo no? Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que fue mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mi pena caricias de bondad.
Y ahora que la evoco conmigo en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se llegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque sus alas tan cruel quemó la vida, porque esa mueca siniestra de la suerte, quise abrigarla que más pudo la muerte. Como me duele se ahonda mi herida, ya sé que ahora vendrán caras extrañas, con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentiras de lamento, hoy está solo mi corazón. Como perros de presa las penas traicioneras, celando mi cariño galopaban detrás, y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba febril sus esperanzas, clavó en su carne viva las garras del dolor. Y mientras en la calle el local algarabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino me robó su amor. Porque sus alas tan cruel quemó la vida, porque esa mueca siniestra de la suerte, quise abrigarla que más pudo la muerte. Como me duele se ahonda mi herida, ya sé que ahora vendrán caras extrañas, con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentiras de lamento, hoy está solo mi corazón. Bueno, Sarita, seguimos adelante este tango con un toque flamenco que te queríamos dedicar, y la verdad que quería seguir contigo porque me parece tan interesante que muchas veces no llegamos a llegar a la conclusión porque nos quedamos parados en esa parte física. Pero al hablar de patologías, al hablar del malestar o de la situación, la regresión cuando trabajamos tiene su efectividad, igual que puede tener otra línea de trabajo en otra columna de vida, como puede ser me duele la cabeza, voy al médico, me tomo un medicamento para que me alivie ese dolor de cabeza. O tengo el dolor de cabeza, me pongo a realizar meditación o técnicas que pueden ser psicoemocionales para ver y comprender por qué tengo ese dolor de cabeza. Pero en ese estado vibracional las regresiones también pueden ayudar hasta al punto de encontrar solución, como puede ser un dolor físico. Sí, puede ser una enfermedad física también, sí, por supuesto. Muchos dolores crónicos, por ejemplo. No sé, para dar un ejemplo así simple, ¿no? Recuerdo un paciente de estos, como puede haber sido muchos, que viene, no sé, bueno, tengo un dolor en el hombro, que hice todo lo posible y no sana, ya es crónico, hace una regresión, puede ser 1, 2, no sé, 3 regresiones, y va a una vida donde clavaron una espada justo en el hombro, otra le pegaron también ahí, un par de regresiones, y luego se le va ese dolor crónico en el hombro. Que wow. Hacía tan simple como eso, ¿no? Esto no quiere decir que vamos a curar todas las enfermedades ni nada por el estilo, sí, porque a veces incluso uno atraviesa una enfermedad y no es para curarla, sino para que el alma eligió antes de venir a atravesar esa enfermedad para aprender a través de esa enfermedad, o ya es tarde y entonces en otra vida tendrá la salud que no tuvo en esta, ¿no? Pero ayuda en algún aspecto emocional, o si una persona está muriendo y dice, bueno, ya no tiene cura, le ayuda a morir, por ahí estaba enojada con alguien, o sea, estoy hablando de experiencias con pacientes que he tenido, obviamente por ahí no cura la enfermedad, y aunque muera a los pocos días, resolvió el problema emocional que tenía con otra persona y muere en paz, y queda en paz la familia. Eso ya es un montón. Wow. Y yo creo que el hecho de su labor es una labor investigativa en sí, porque llegar
a descubrir, a hacer descubrir al paciente eso y que tome la conciencia y que se elimine ese proceso o esa patología, es algo alucinante que no estamos acostumbrados, porque siempre tomamos esa tendencia de trabajar la parte física o la parte emocional, pero cuando profundiza en ese aspecto transpersonal es algo maravilloso, porque encuentras misterios y, como decías antes, todo está grabado ahí. Exacto, todo está grabado en el alma, ¿no? Como el libro de la vida, lo que nos ha ido pasando y las secuelas que tiene todo esto que nos fue sucediendo y que no habíamos sanado. Y las secuelas quedan en los síntomas, o sea que a veces cuando la persona dice, bueno, no voy a volver o voy a estar peor después de hacer la regresión, no, porque cuando uno está con el síntoma, digamos, el síntoma es el dolor, la traba, el miedo, la sensación física, la enfermedad, hay una parte de la energía que está en regresión, decimos nosotros. Una parte está sufriendo, ¿no? Ya estamos atrapados en esa situación y hay que salir de ahí. Y tenemos las herramientas suficientes como para poder llegar a que nos encaminen a esa salida. Claro, y sí, hay muchas herramientas, yo las que utilizo, las que me parecen más útiles en casos así puntuales, la regresión y con el chamanismo, ¿no? Que ayuda también a completar la sanación energética del paciente, a profundizar más todavía en la sanación. Claro, porque ese punto chamanismo en el fondo sería llevar a una línea ancestral, a una línea que siempre ha estado presente en muchísimas culturas. Sí, pero yo creo que es la más antigua de todas las medicinas, ¿no? Sería una visión de nuestra unión en sí con la naturaleza o con las energías de la naturaleza. Sí, también además trabajando, yo en mi caso, hay muchas maneras de trabajar las sanaciones chamánicas. Yo en mi caso, cuando trabajo con regresiones, lo que hago es trabajar junto a los espíritus de ayuda, que todos tenemos espíritus de ayuda, que son seres trascendidos, de compasión, de sabiduría, que están ayudando a los humanos, pero necesita del practicante chamánico, en este caso yo cuando estoy haciendo el trabajo, para a través mío poder sanar a la otra persona. Entonces yo me presto a este trabajo y ellos completan la sanación que la persona ha hecho a través de la regresión. Entonces antes de abrir los ojos y ya irse a su casa, hago una sanación chamánica y que son los espíritus sanando a través mío, y eso completa profundamente el trabajo. Wow. Es interesante, y ya le digo, seguiríamos para hacer 2 programas seguidos, ¿eh, Sarita? Y sí, da para mucho. Yo creo que el llevar esta información a las personas que están en este momento conectadas con tan naturales como tú, sí, es una visión amplia. Yo diría que una visión con perspectiva, o como ha dicho, una visión con esa visión de mirada de águila. Y la verdad que este programa siempre ha tenido esa cuestión de hablar de los temas y que la persona que escuche abra su mente y abra su conciencia. Qué bien. Bueno, darte la bienvenida a España, porque sé que andas por aquí, por España, presentando este libro, Sanar con Vidas Pasadas, y la verdad que es un gusto hablar contigo, y nos gustaría que nos dedicaras unas palabras para los oyentes de tan naturales como tú. Bueno, muchísimas gracias. Y lo que les digo es, mi misión es contarles que en realidad no piensen en la muerte como una extinción, sino que esto no existe y somos seres espirituales que simplemente estamos haciendo experiencias físicas y somos, como yo digo, alguien mucho más importante, mucho más grande que lo que nosotros normalmente creemos que somos, pero no desde el ego, sino de que somos seres espirituales. Y no olviden eso, ¿no? Y como me dijo mi hijo, lo más importante es el perdón a nosotros mismos y la compasión por nuestras vidas. Ay. Se nos ha venido un escalofrío cuando hemos sentido esas palabras, hijo. Pues, Sara, agradecerte desde aquí, desde Alcalá de Guadaira, desde el 107.7, este programa dedicado al bienestar del bien ser humano. Ha sido un placer y un gusto que abriera estos balcones para llevarnos un poquito de bienestar. Ay, muchísimas gracias. Soy muy, muy agradecida por darme esta oportunidad también de transmitir todo esto. Yo sé que mañana estás por aquí, por Málaga, ¿no? Sí, mañana una conferencia en Málaga y después un seminario en Cártama, sí. Bueno, pues a disfrutarlo con Sarita San Martino,
que visita España y nos presente este libro, Sanar con vidas pasadas. Muchísimas gracias, te abrazo y seguiremos en contacto, Sarita. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Seguimos en contacto. Un abrazo, gracias. Chao. Chao. Bueno, Paco, yo creo que con estas entrevistas creo que da gusto venir a las 9 de la noche a realizar radio aquí en Tan Naturales como tú. Y como digo, da gusto el tener personas como Sarita San Martino, que nos ha acompañado a presentarnos el libro Sanar con vidas pasadas. Y voy a terminar con un extracto de su libro. Dice: todos hemos tenido o hemos vivido experiencias traumáticas, trabas emocionales, enfermedades y relaciones nocivas. El dolor no nos es ajeno y hacemos lo que podemos para estar mejor. Pero a veces las explicaciones sobre el por qué debemos atravesarlo son escasas. Las terapias resultan insuficientes y las creencias espirituales no nos consuelan. Por este motivo, Sarita busca respuestas en las regresiones y en las vidas pasadas, complementadas con curación chamánica
y concluyó que cualquiera que sea la situación dolorosa o crítica que alguien esté atravesando, con esta terapia se puede alcanzar la sanación. A través de su propia historia personal y del testimonio de sus pacientes, San Martino pretende demostrar no solo que la muerte como extinción total no existe, sino que es conectarse con nuestras otras vidas que pueden sanar el dolor, ayudarnos a ser más felices y encontrar un sentido más profundo. Bueno, Paco, pues la semana que viene más. La semana que viene ya tendremos por aquí también a otro invitado que abrirá esos balcones en pro del bienestar del bien ser humano. Y ya digo, realizar esta horita de radio para mí, llevarle a los oyentes un poquito de bienestar y un poquito de información siempre es para mí algo importante. Miguel Ángel Barcelona es quien les habla. Paco Valiente a control. Hasta la semana que viene, porque somos tan naturales como tú. De todos los seres vivientes, la gente de piedra, la madre tierra, el padre cielo, el abuelo sol, la abuela luna, los subterráneos, el pueblo de las estrellas, los humanos, los hermanos y hermanas del cielo, los hermanos de pie o los árboles, y los seres del trueno. Gracias, gran espíritu y gran misterio, por tanta belleza a mi alrededor. Anita, de toda esta gente no sabrá alguien dónde he dejado yo las llaves.